días, querido telepensante, miércoles 19 de abril y comenzamos con el Canal 13 destapa escandaloso reportaje de corrupción en las comunas de Lo Barnechea y Vitacura. El reportaje apunta a varias personas, entre las que destacan Sebastián Torrealba, que está contratado desde el 2016 en una de estas municipalidades. Tenía entonces dos trabajos, en Lo Barnechea y en Vitacura. En ambos casos no tenía horario laboral, no tenía justificación de cargo y trabajaba en organizaciones relacionadas a la municipalidad, como las corporaciones municipales, e incluso se denuncia que usaron platas municipales para su campaña a diputado. En la pantalla lo que ustedes están viendo es el esquema de los plazos de las organizaciones en las que Torrealba tenía contrato. Antonia Prieto, la segunda destacada, que también está relacionada a las dos municipalidades, tiene una situación muy similar. Ella se hizo conocida al explotar el caso de la municipalidad de Vitacura. Ella actualmente sigue trabajando en dicha municipalidad con un sueldo de 4 millones de pesos. Es muy grave todo esto, telepensantes, pero arrastra un problema que es muchísimo más profundo, porque no solamente estamos hablando de sumas siderales de plata, lo que estamos hablando acá es que no se puede regular el uso de las platas de las corporaciones municipales, porque son organizaciones privadas. Por lo tanto, no tienen la obligación legal de entregar cómo se usa la plata que es entregada por las municipalidades. Yo espero, ahora que vienen las elecciones, que haya cierto castigo social, cierto castigo político a los partidos que están involucrados en estos hechos de corrupción. Porque acá los partidos son expertos en exigir cuotas de poder, pero no se hacen cargo de lo que hacen sus militantes. Y un claro ejemplo de esta situación, de cómo se lavan las manos los partidos políticos, es lo que están haciendo ahora en el nuevo proceso constituyente. Yo hace unos días les mostré un video de Gonzalo Arenas que explica qué es lo que están haciendo los expertos constitucionales en este tipo de materia. Y una de esas cosas que es muy grave es que a los parlamentarios que se salgan de la línea de votación de los partidos los pueden sancionar y los pueden sacar de la bancada. Y sacarlos de la bancada significaría, en el proyecto constitucional que están armando, significaría que no pueden ser parlamentarios. Por lo tanto, habría que echar a ese diputado. Y ese diputado sería reemplazado por cualquier otro que designe el partido. Entonces acá uno dice, ¿para qué vamos a elegir personas? ¿Por qué en las elecciones no votamos por un paquete de partidos? Ya, este es del partido tanto, este es del partido tanto, si al final los pueden cambiar cuando ellos quieran. Entonces lo que explica Gonzalo es que esto transformaría a los partidos en una mafia y les daría un exceso de poder impresionante. Y lo peor de todo esto es que exigen los partidos, ¿cierto?, estas cuotas de poder, pero sin ninguna responsabilidad, poniendo la pelota al piso, como dicen los futboleros. Es bueno que hayan partidos políticos. Eso lo vimos con lo que pasó con la primera convención constitucional, que fue la lista del pueblo, resultó ser el fraude del pueblo, porque no había cómo controlar cómo se usaban las platas de campaña y todo este tipo de cosas. Pero acá los partidos estarían asumiendo un exceso de poder sin ninguna responsabilidad, porque no es como que hayan puesto algún artículo para sancionar a los partidos porque los políticos del partido o los militantes son corruptos. Que eso a mí me parecería bastante adecuado. Que yo creo que eso es lo que tiene chato a los chilenos, que después salgan los políticos con clases de ética, que esa sea la sanción. Entonces aquí es donde se nota que el proceso constituyente es por y para los partidos políticos que quieren concentrar el poder. Grave, pues, telepensantes. Volvemos con Elisa Loncón, porque el día de ayer la tuvimos muy por encima. Pero ahora vamos a ver de nuevo el video de su declaración en el contexto del Día del Libro Internacional. Porque no se puede pensar una democracia del siglo XXI marginándonos a nosotros, como ha ocurrido con esta famosa comisión de expertos, que sí saben que eso no es democrático y nos marginaron como si fuéramos en tiempos de lo peor apartheid en Sudáfrica, por ejemplo. Primero, doña Elisa Loncón, bastante colonizador su nombre, Elisa, bastante europeo. Ella habla de las democracias del siglo XXI. Pero yo les voy a traducir. Ella se refiere al socialismo del siglo XXI, porque
nadie que pueda intentar defender la democracia podría estar defendiendo las cuotas, porque esto ya por sí mismo es un daño a la democracia. Nadie podría intentar destruir la igualdad ante la ley como lo intentó hacer ella para el proceso constituyente anterior, ¿cierto? En donde los pueblos originarios no tenían igualdad con el resto de los chilenos, tenían bastantes derechos más que los mismos chilenos, tenían escaños reservados además en todas las instituciones de nuestro país. Entonces, en realidad, yo les traduzco, ella no habla de la democracia del siglo XXI, ella habla de el socialismo del siglo XXI. Y puedo sí estar de acuerdo en que los constituyentes que están ahora redactando el proyecto constitucional no son democráticos, incluso con lo que les acabo de explicar del tema del exceso de poder a los partidos políticos. En eso estoy de acuerdo. Pero compararlo, Elisa, con el apartheid en África, ¿no será un exceso? A ver, acá los pueblos, la gente que pertenece a alguna etnia, mapuches, aymaras, qué sé yo, tienen el mismo acceso a la salud que un chileno. Tienen el mismo acceso a la educación que un chileno. Tienen la misma participación política que los chilenos. ¿O va a decir lo contrario, doña Elisa? Así que por favor, Elisa, terminemos con el cosplay, sácate el disfraz, porque ya sabemos, te hemos visto que no te vistes normalmente así. Deja de lucrar con el personaje y hablar por todos los mapuches, que no los representas a todos. Yo te diría que representas a una pequeña minoría incluso, de la minoría de los pueblos indígenas, porque hablando de lucro, quienes han lucrado increíblemente con esta situación de ex constituyente, yo te diría que Elisa Loncón ha lucrado más que los 33 mineros, porque ha viajado por el mundo victimizándose. Los mismos que estaban en contra del lucro, que ahora están gran cantidad de ellos trabajando en el gobierno, que yo no tengo idea por qué trabajan en el gobierno si Chile les pegó un portazo en la cara con el rechazo. Esto quiere decir que no quieren lo que ellos representan. Sin embargo, Gabriel Boric y compañía los han metido a trabajar en municipalidades, en ministerios. No entendieron que no representan a los chilenos. No debería sorprendernos en realidad que Elisa Loncón se haga la víctima si ella comenzó a trabajar desde el día 1 haciéndose la víctima. ¿Se acuerdan cuando se quejaba de que la gente adentro de la convención estaba pasando hambre? Ella dijo, aquí la gente ha bajado de peso porque no está en las condiciones mínimas para trabajar, cuando en verdad sus almuerzos eran queso azul y otras exclusividades más y excentricidades. No lo olvidemos, en serio Loncón, basta. Y seguimos avanzando. 3 leyes importantes en materia de seguridad se votaron el día de ayer en el Congreso. Ley Sicariato, aprobada. Retención temporal de extranjeros, aprobada. Y aumentar el plazo de las 48 horas de detención, aprobadas. Detención a inmigrantes que no tengan documentación. La ministra Toá, que sale diciendo, tenemos un paquete de normas y leyes que queremos implementar en materia de seguridad, llegó al Congreso con una indicación de votar rechazo a la ley de retención temporal de extranjeros y a la de aumento del plazo a las 48 horas. Esta es la verdad. Para la tele dicen una cosa y dentro del Congreso o en la interna dicen otra. Esa es la realidad. Y como no le funcionó, como se aprobaron las 3 leyes, 2 de las cuales ellas no querían aprobar, ¿sabes lo que dijo? Dijo, o amenazó, diría yo en realidad, con que estas leyes tendrán que ser reestructuradas en el Senado, tal cual lo hizo con Naim Retamal. Esperemos que Chile Vamos no vuelva a transar o a ceder ante las amenazas del gobierno de que van a llevar las leyes o los proyectos de ley al Tribunal Constitucional. Por favor, Chile Vamos, pónganse los pantalones de la oposición. Y esto no es ser oposición destructiva, esto es ser oposición en los zapatos de los chilenos que necesitan medidas estrictas en relación a la seguridad, porque la situación ya es grave. Entonces nos sirve el buenismo. Miren, José Antonio Kast lleva al gobierno propuesta del Partido Republicano en relación al control de la inmigración ilegal y la delincuencia. Vamos a ver qué dijo en el punto de prensa. Sí, la propuesta que hemos hecho como Partido Republicano consiste en 4 puntos. Uno que es constitucional,
que implica que esté dentro del nuevo texto constitucional el tema del resguardo de las fronteras de nuestra soberanía, pero también que se incluya el tema de la expulsión de aquellos extranjeros que ingresan de manera ilegal. También hay un tema legal donde se establece la presunción de delito para aquellos que no puedan acreditar su identidad o que hayan ingresado por pasos no habilitados. También existe un tema administrativo y un tema operativo. En el tema administrativo esperamos que el gobierno recoja esta idea de tener un ministro con delegaciones especiales para que pueda agrupar a los distintos entes que dependen del Estado, como es el registro civil, el servicio de impuestos internos, tesorería, aduanas, cualquier organismo que tenga alguna vinculación para poder identificar o acreditar que una persona no cuenta con los documentos necesarios para poder estar en Chile, proceda a ser expulsado. También dentro de una cuarta línea está lo operativo, que es formar una fuerza de tarea que integre a las distintas fuerzas policiales, carabineros, policía de investigaciones, Gendarmería de Chile, para que aúnen todos los antecedentes que tengan de cualquier persona para poder efectuar una detención de aquellos que no cumplen con los requisitos para estar en nuestra nación. Y también la parte operativa queremos reeditar algo similar a lo que fueron las residencias sanitarias, pero ahora considerando eso para tener lugares para llevar a quienes no cumplan con los requisitos de permanencia en Chile, lugares provisorios hasta que sean expulsados. Pero la pregunta es, ¿el gobierno está dispuesto a dialogar con todos? ¿Está dispuesto a recibir estas propuestas del Partido Republicano? Porque ya hemos visto que para la tele tienen un discurso y en la interna tienen otro. ¿Están dispuestos a escuchar las propuestas del Partido Republicano? Hemos visto también que para ellos siempre las soluciones son mesas de trabajo y diálogo, incluso con los terroristas de la macrozona sur. Vuelvo a reiterar la pregunta, ¿están dispuestos a sentarse a conversar sobre la propuesta del Partido Republicano? Esa es la gran interrogante, telepensantes. Miren ustedes, porque fíjense ustedes que se mantiene la incertidumbre con los más de 300 inmigrantes ilegales que se encuentran en la frontera entre Perú y Chile, que lo único que quieren es salir. Y esas personas están pasando hambre, no tienen dónde dormir, no tienen dónde comer, no tienen lugares sanitarios, baños, agua potable. Y quieren salir y no pueden salir, no los dejan. Entre ellos hay adultos mayores, niños, obviamente. Y ya se están enojando porque no los dejan salir. ¿No se supone que la migración es un derecho humano internacional, around the world, de la ONU? O sea, los dejamos entrar y los dejamos atrapados. Sí, para echarle plomo a ellos también. Plomo para plomo. Si quieren convertir la frontera en sangre, se la vamos a convertir. Se la vamos a convertir para que sean serios, para que no nos dejen trancados aquí como unos hueones, que lo que queremos es llegar a nuestro destino. ¿Qué significa esto? Es ridícula esta situación. Bueno, les voy a contar en lo que anda la no primera dama, Irina Caramanos. Fíjense ustedes que con la pseudo derecha, Silvia Eizaguirre, en un congreso organizado para el día de ayer llamado Ultraderecha y el antifeminismo en Chile. No, pero es que esto ya es. ¿Cómo se presta la, entre comillas, centro derecha, porque así les gusta autopercibirse, para este tipo de cosas? Les voy a leer. A través de la presentación de datos cuantitativos y cualitativos, la actividad busca comprender el vínculo entre el feminismo o el antifeminismo y la ultraderecha en Chile. La actividad se llevó a cabo ayer, 18 de abril, a las 13 horas, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. Les leo. El ascenso de la ultraderecha es un fenómeno global que está seriamente afectando a los sistemas democráticos. Las investigaciones demuestran que, por lo general, las fuerzas de ultraderecha tienen más respaldo entre hombres que mujeres, pero no tenemos certeza si están en contra del feminismo. En ese escenario, abordaremos el tema para el caso de Chile, menciona también el investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, que también expuso el día de ayer. Y vamos a quedarnos con la siguiente frase.
El ascenso de la ultraderecha es un fenómeno global que está seriamente afectando los sistemas democráticos. Con eso nos vamos a quedar, telepensantes, porque esto en realidad es maravilloso. Sí, hay que ver el lado positivo de las cosas. Pero me gustaría preguntarle a este señor, ¿de qué manera afecta el escenario democrático la, entre comillas, ultraderecha? Porque al menos que se den el trabajo de definir qué es ser de ultraderecha o extrema derecha, porque esto puede estar afectando de manera positiva a la democracia o de manera negativa. Y a mí me da la sensación de que ellos le dan una connotación negativa al asunto. No sé por qué, pero entre nosotros yo creo que de manera positiva, porque para esta gente cualquier persona que no sea feminazi es de ultraderecha. Ahora, ¿por qué creen ustedes que habrá un ascenso de la ultraderecha? Que me imagino yo que se refieren a una derecha más conservadora, por ejemplo, como Meloni en Italia, que literal mandó a todos los italianos a trabajar hace un par de semanas y va a terminar con la pensión garantizada universal o la figura, o como se llame esta figura en Italia. Los mandó a todos a trabajar. ¿Esto es ser de ultraderecha? Ahora, esta gente se preocupa de cómo ha crecido la ultraderecha, pero ¿se preguntan por qué ha crecido la derecha en el mundo? ¿No será que los progres ya tienen chato con sus ideas fracasadas, sobre todo en Europa, que ya vienen de vuelta? Entonces la gente ya no quiere más perspectiva de género, ideología de género, este ecologismo mal resuelto por el Estado. ¿No será que la gente ya está chata de la deconstrucción de la persona, del ser humano? ¿No será por esto que ha crecido la derecha en el mundo? Porque se dieron cuenta de que ese que ellos proponen no es el camino, de que las economías socialistas, con alta intervención del Estado en el mercado, lo único que hace es empobrecer a los países. Miren en lo que andan las feministas en Chile. Por ejemplo, las dejo con Ingrid Bon, vocera del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas. Atentos papás, hace algunos minutos se acaba de aprobar en la sala de la Cámara de Diputados un proyecto de resolución, el 643, que busca solicitar al presidente de la República que ingrese un proyecto de ley como una política nacional de educación sexual, la ESI. Este proyecto debe consagrar sí o sí el derecho preferente de los padres, debe estar ligado a la biología y a la afectividad. 3 componentes básicos y prioritarios para que un proyecto sea realmente aceptado. Así es, telepensantes. Mientras todos los chilenos están preocupados de la seguridad, de que se mueren los carabineros, de que los chilenos están siendo descuartizados, las feministas acaban de ingresar un proyecto de resolución al Ejecutivo para nuevamente meternos el proyecto Educación Sexual Integral en la educación de nuestros hijos. ¿Y se enojan porque la ultraderecha avanza? ¿En serio? ¿Se preocupan? Preocúpense de esto, que es grave. Infinitas veces hemos hablado en este canal, telepensantes, de qué significa la ESI. Así que, por favor, les voy a pedir, tenemos videocolumnas de gente experta en la materia, tenemos videocolumnas de la Vane, increíbles, explicando qué es la educación sexual integral y del daño tremendo que le hace a nuestros niños. Sin embargo, las feministas están preocupadas de esto. Y peor aún, con el apoyo de la centroderecha, que votó a favor este proyecto de resolución. Les puse en la pantalla la tabla de votaciones y se van a encontrar con un Joaquín Lavín votando a favor del proyecto de resolución. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la derecha va a seguir apoyando estas ideas dañinas para los niños? Miren, porque esto es adoctrinamiento en ideología de género. Miren, en pantalla les pongo también la primera hoja de los cuadernos que entregó la Junaed a los colegios municipales. Claro, en el verano había un escándalo porque la Junaed no tenía preparadas las colaciones, no estaban listas las licitaciones de los almuerzos de los niños. Sin embargo, de esto estaban pendientes, de encargarle a esta marca que en la primera hoja del cuaderno haya una explicación de qué significa LGTBQXYZ+, de entregarle a los niños adoctrinamiento en perspectiva de género. Por favor, padres que quieran denunciar esta situación, diríjanse a la cuenta de Twitter de
con Mis Hijos No Te Metas Chile y hagan la denuncia, porque se va a hacer una denuncia al Ministerio de Educación, porque esto no se puede permitir. Nosotros seguimos teniendo el derecho preferente a educar a nuestros hijos telepensantes. Los voy a dejar con una denuncia ciudadana. Aquí me hicieron llegar un montón de cuadernos Colón. No los muestro también ahí en el video, pero esto es de gobierno de Chile. Nadie se imaginaría, ¿cierto?, que esa hojita viene con todo este tema de LGTBIQ+, con definiciones, ¿cierto? Es un acrónimo de las palabras que utilizan para nombrar todas estas distorsiones, la bandera y toda esta basura. Son todos cuadernos Colón. ¿Se dan cuenta, telepensantes? Es que esto es para indignarse de cómo el gobierno, el activista del Ministerio de Educación, Marco Antonio Ávila, activista del movimiento LGTB, por supuesto, está más pendiente de implementar la Agenda 2030 de la ideología de género, lo mismo que están haciendo las parlamentarias feminazis en el Congreso, en vez de que los niños no pueden ir a clases porque hay balaceras todos los días, poco menos. Hubo otra balacera en el norte que impidió que los niños tuvieran clases, pero claro, la agenda de género es más importante. ¿En serio? Padres, por favor, reaccionen, esto es grave. Bueno, telepensantes, y con esto me despido el día de hoy. Los voy a dejar con un video muy relacionado al tema que estoy hablando, de la ideología de género. Debo recordarles suscribirse a este canal, poner un comentario, dejarnos un like. Por favor, compartan este contenido porque, sobre todo el último tema, es muy relevante y grave. Y vayan a visitar nuestras videocolumnas, las videocolumnas de la Vane, en relación a este tema. Hay de todo tipo de contenido. Hay contenido largo, filosófico, profundo de la Vane. Hay columnas más breves en relación a este tema. Se las voy a recomendar porque realmente tienen que estar informados de qué significa esto. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Claudia Armeño para Esfera Pública. My name is Ryan. In around 2019 or so, I was having a lot of issues mentally. With identity, with sexuality, and as soon as I Googled my issues, I kind of was surrounded by a bunch of stuff that basically said, you're trans, you're trans, you're trans, and I got it into my head that I was trans. I had convinced myself that life would be better if I was a guy. Life would be easier, I would be happier. I'm born female, by the way. I'm a detransitioner, female to male, back to female again. And so I went to Planned Parenthood like a week later, and I basically walked in. I said, hi, I think I'm trans. They said, great, we're going to diagnose you with gender dysphoria, and here's your prescription for testosterone. And I said, great. I didn't actually realize in my head what a huge fucking red flag this was. And I went on hormones, and I got my first hormone injection like a week later, and then I got a binder and everything like that. I saw a therapist because I was going to get top surgery. Thank God I didn't. And it only took one therapy appointment for me to explain to them that I was trans or identified as trans and I wanted to get top surgery. They didn't ask me any questions. They didn't like poke or prod or try to be like, how long have you been transitioning? Are you sure this is the right thing for you? Nothing. Everything was approved. Nobody questioned me. Nobody did anything. I was basically diagnosing myself consistently throughout my entire transition. I was responsible for my own medical diagnosis, which is really crazy. Right around when I decided that I wanted to get top surgery, I had actually started to have some doubts about being trans. And I saw all the makeup racks and the wall at Walgreens and all the women looking beautiful and just doing all these crazy makeup looks, and I started to miss it a little bit. I eventually had to realize that I had done something wrong, and I started to not like being a guy anymore and started to miss being a woman. And then eventually I decided that I was just gonna go back, and it was gonna be difficult and it was gonna be hard, but at least I was going to be comfortable in my own body.